Ya chicos, chicas, muy buenos días. Hoy sí, ahora sí, comenzamos. Ya, entonces, en la clase de hoy lo que les voy a estar explicando es un poco de qué va la ingeniería de software, ya, porque es necesaria. Hasta ahora, a ver, lo que hemos visto hasta ahora, o lo que han visto ustedes en otros cursos y cosas por el estilo, es cómo programar, pero a un nivel muy básico, ya, tareas muy pequeñas, cosas no sé, algoritmos a pequeña escala que lo pueden programar una o dos personas. Pero en este curso de programación avanzada, el objetivo final del curso es que ustedes sepan programar software a gran escala, es decir, trabajar con un grupo de personas, trabajar con usuarios, cosas que ya tengan ya como un conocimiento general de ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, eh, hasta la clase de hoy lo que habíamos dado era una nivelación para los que nunca habían visto Java, vieran cómo se usaban determinadas funcionalidades de programación, cómo se usaban en el lenguaje Java. Pero a partir de ahora lo que vamos a estar viendo es cómo generar software a gran escala, sobre todo con algo que se llama programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, en la programación orientada a objetos vamos a estar viendo todos sus detalles. Igual hay muchas cosas que hemos visto durante las clases anteriores, es decir, no que hemos visto, sino que hemos utilizado, que utilizan programación orientada a objetos. Por ejemplo, hay el class, ya que es una clase, y lo hemos utilizado para definir la clase principal del programa. Igual lo hemos utilizado el public static, y vamos a ver qué cosa es una cosa que es pública, una cosa que es estática. Ya, eso lo vamos a ir viendo durante el curso. ¿Ok? Pero por ahora tengo que explicarle por qué eso es necesario y por qué es importante. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser dejarles claro el concepto de ingeniería de software, por qué es necesaria, ¿ya? Vamos a hablar un poco de los casos de prueba, el uso y manejo de excepciones, y al final de la clase vamos a hablar un poco, pero de manera muy breve, de los conceptos básicos de programación orientada a objetos y del modelo del dominio, ¿ya? Y la semana que viene ya sí empezamos no, la semana que viene son feriados jueves y viernes. La otra semana, es decir, no la que viene, la otra, ya comenzaríamos con modelo del dominio y cosas por el estilo ya más en detalle, ¿ok? Entonces, comencemos. Ingeniería de software. A ver, un software, como muchos piensan, no es solamente código, ¿ya? Un buen software está compuesto por código y además documentación, ¿ya? Por varias razones. Primero, cuando ustedes crean un software, muchas veces después hay una persona que lo mantiene, que quizás no está en el equipo de desarrollo. Es otro programador que ustedes le pasan el código y le dicen, mira, ya yo desarrollé el código, entonces ahora tu tarea es mantener el código funcionando y cualquier duda que tengan las personas, eh, es solucionarla. Entonces, por eso yo no puedo solamente darle el código y decirle ya, hasta aquí llegó mi trabajo. No, porque un programador, por muy bueno que sea, cuando usted le pasa un código que tiene 4.000 5.000 líneas de código y es como súper complejo, ya no va a saber cómo funciona eso, va a tardar por lo menos 6 meses en hacer ingeniería inversa para tratar de ver cómo funciona su programa. Por lo tanto, un buen software, de hecho, cualquier empresa seria les va a exigir estas dos cosas, no solamente el código fuente, sino que les va a exigir también la documentación, una documentación donde cada método que usted implemente diga qué es lo que hace, y también que haya como una estructura general del programa, de cómo funciona, y cada módulo del programa qué es lo que hace. Entonces, la documentación generalmente está compuesta por manuales de usuario, de administrador y desarrollador, ¿ya? El manual de desarrollador está pensado para otros programadores que van a utilizar esta herramienta y quizás van a agregarle funcionalidades, pero tienen que hacerlo pensando que son programadores que no participaron en el proceso de desarrollo, es decir, no saben por qué ustedes tomaron determinadas decisiones a la hora de implementar los métodos. Por lo tanto, a pesar de que este desarrollador sabe de programación, ¿ya? Ustedes tienen que asumir de que no sabe nada de la estructura del programa, entonces igual tienen que explicar todo eso en el manual. El administrador es el que va a trabajar con los temas de usuario, de agregar usuarios, cosas por el estilo, que un usuario general quizás no va a tener que saber todo lo que sabe un administrador, ¿ya? Por eso es que el manual de administrador no puede tener lo mismo que va a tener el manual de usuario. Y el manual de usuario básicamente lo que es un manual
que explica cómo se va a ocupar la plataforma, ¿ok? Cuáles son las prestaciones que da y cómo puede ser utilizada cada una de estas prestaciones, pero a alto nivel, sin explicar nada de programación, porque por lo general un usuario que utiliza una plataforma no sabe nada de programación, ¿ya? Entonces el administrador igual sabe un poco, pero tampoco pueden hacerlo tan orientado a la administración. El administrador usted tiene que considerar que es una persona que sabe de tecnología, pero muy probablemente no sabe mucho de programación, ¿ya? Por lo tanto, igual pueden hablar en términos técnicos, pero no tan técnicos como a nivel de programación. Y el desarrollador sí ustedes pueden asumir de que tiene conocimiento especializado en programación. Ahora, el Javadoc es una estrategia que se utiliza en Java para generar documentación a partir de código, ¿ok? Y eso yo creo que lo van a ver en la ayudantía. En la ayudantía van a ver cuando ustedes generan, pero eso ya se ve más adelante, cuando vean contratos y ese tipo de cosas, que ustedes van a ver cómo van a generar a través de comentarios y cosas que se le agregan al código, cómo después se puede generar la documentación de manera automática, ¿ya? Y esta documentación se exporta en HTML y cosas por el estilo, que después pueden ser generados en forma de páginas web, ¿ya? Todo esto es el entregable final, es decir, el código, muchas veces una plataforma que ya está corriendo, funcionando, y los manuales de usuario, administrador y desarrollador. Eso te los van a pedir muchas veces, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el software? El software tiene un alto costo de desarrollo, ¿ok? Aunque ustedes no lo crean, porque muchas veces decimos, no, ¿para qué? Si hay herramientas gratis y todo. No, el tema es que hay un alto costo de desarrollo por varias situaciones que vamos a ir viendo durante esta clase, ¿ya? Pero cuesta mucho desarrollar un software serio. A ver, no, ahora buscar el mayor número en un arreglo, eso no es un software a gran escala. ¿Ya? Yo cuando les digo un software a gran escala, estoy hablando cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, una plataforma para que lo ocupe una empresa con miles de trabajadores. ¿Ya? Eso es un software serio, que en realidad no lo va a desarrollar una sola persona, sino que van a haber un grupo de 3 4 o 5 desarrolladores, ¿ya? Y todos los desarrolladores van a estar ahí aportando su poco. ¿Ok? Cuando hacemos eso, por temas de coordinación, de ponernos de acuerdo con la persona que va a utilizar el software, ya por todas esas cosas es muy costoso. Ya igual hay software especializados que van a necesitar de licencia, que igual las licencias a veces significan un costo importante acá en lo que es desarrollo de software, ¿ya? Y otra cosa que tienen que saber es que generalmente se entrega atrasado. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Ahora, tampoco pueden estar ustedes desarrollando pensando en que se va a entregar atrasado el software, no. Pero sí pasa que desde un principio muchas veces no planificamos muy bien todo y decimos, oh, ya, si este sitio web, no, si es 2 segundos, aquí voy a poner los comentarios y voy a hacer esto. Pero pensamos todo a muy alto nivel. Y entonces después cuando empezamos a entrar en los detalles y las cosas, ya a esa hora de, ya, ¿y cómo guardo los comentarios en la base de datos? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? Entonces empiezan ya a aparecer detalles que no teníamos en cuenta en un principio y ahí es cuando empiezan a aparecer atrasos. Porque nosotros le dijimos al usuario que no, que era súper fácil, que crear los comentarios me iba a tomar 2 días y en realidad no son 2 días porque tengo que crear la base de datos y que si la base de datos va a tener muchos datos, va a tener que ser una base de datos con licencia y entonces tengo que buscar la licencia y que si la licencia tiene tanto y eso yo no lo había tenido en cuenta en mi proyecto. Y entonces todo ese tipo de problemas les van a salir a flote, ¿ya? Igual quizás al principio le dijeron al usuario que iban a utilizar terminada, no al usuario, sino al que quiere que le hagan el software, ¿ya? Es decir, el que le encargó el software. A esa persona, ustedes les dijeron que querían hacerlo de una forma, entonces se dieron cuenta que ahora no es la óptima y le quieren decir ahora que quieren hacer otra cosa, entonces hay que hacer una reunión para... Y entonces todo eso poco a poco va desencadenando una bola de nieve que generalmente entrega software atrasado, si no está bien planificado desde un inicio. ¿Ok? Entonces, otra cosa, mayor cantidad de funcionalidades, el costo puede extenderse y sobrepasar el presupuesto inicial. Esto quizás es una cosa que usted dice, sí, obvio, si le pongo más funcionalidades, mayor cantidad de código, entonces, pero a pesar de que ahora les parece obvio porque se lo estoy diciendo, no es una cosa que parece obvio cuando los desarrolladores están creando software, ¿ya? Porque muchas veces les dan un software en un inicio y después la persona empieza.
Después ustedes empiezan en su mente, ok, él me está pidiendo esto, pero sería bacán si yo se los muestro ordenado. Y si después de los ordenados le muestro el mayor de todos acá en una esquina, en una cajita, y cuando sobrepase los 100 que eche fuegos artificiales, y todas esas cosas que ustedes le van agregando, ya son funcionalidades extras, sí, ya. En su mente el sitio web va a quedar genial, espectacular, 5 estrellas, pero lo que va a significar eso en realidad es que va a enlentecer mucho el costo del desarrollo, ¿ya? Y se va a demorar mucho más. Entonces, cuando ustedes en su mente quieran agregar una funcionalidad, a pesar de que es buena, ya tienen que tener en cuenta el tiempo que tiene. Si ustedes están desarrollando una funcionalidad que les iba a tomar 2 semanas, ya ustedes planificaron que les tomara 2 semanas, y ustedes creen que la pueden hacer en una semana, y esta funcionalidad extra, no sé, de los fuegos artificiales, hacerla en la otra semana, genial. Pueden hacerlo y todo bien, pero siempre jueguen con sus tiempos, ¿ya? Porque lo que ustedes habían definido y presupuestado en un inicio eh, es lo que deberían mantener. Entonces, generalmente, los ingenieros experimentados, ¿qué es lo que hacen? Hacen un software que sea funcional nomás. No importa si es bonito, si es feo, eso se arregla después del camino. Hacen un software funcional. Y ya cuando hay algo funcionando y el usuario, ya le cumplimos todos los requerimientos del usuario, igual media fea la cosa, la podemos mejorar en determinados lugares, pero ya cuando tenemos algo funcional y tenemos cosas que ya están corriendo, ahí recién podemos ir agregándole funcionalidades siempre con el consentimiento del usuario. Porque a lo mejor el usuario me dice, no, pero para que yo quiero fuegos artificiales, yo no quiero una cosa que tenga unos bordes tan hermosos y nada de eso. Si esto se va a ocupar al interior de la empresa, por lo tanto, no me preocupa que al interior de la empresa vean una cosa así como tan bonita. A lo mejor si lo voy a hacer para el público general, sí me interesa que sea una cosa así como muy vistosa. Pero al interior de la empresa me interesa que sea funcional, no vistosa, ¿ok? Y entonces uno cuando empieza a programar siempre quiere que sus códigos y sus cosas queden así preciosas, que sea una joyita, pero no es la idea. La idea es que sea funcional, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Eh, esto quisiera pensar que ya este punto, este último que aparece acá, ya no es tan así. Pero durante muchos años el desarrollo siempre fue de manera artesanal. ¿Qué me refiero yo con manera artesanal? Que, no sé, una persona te dice, yo quiero una página web que me aparezca, que me guarde las notificaciones y que yo pueda enviarle a los usuarios. Ya, ok, te la tengo en 2 semanas y empiezo a programar mi página web y no hice planificación de, no sé, de cuántos usuarios puedo tener, de cuánta, no sé, cómo funcionaría mi software a gran escala, cómo yo puedo conectar los módulos entre sí para que se comuniquen de mejor manera, cómo mis algoritmos pueden correr más rápido, cómo voy a desplegarlo, es decir, el sitio web, dónde lo voy a correr, en qué servidor. Todo ese tipo de cosas no lo piensan en un principio, sino que después que tienen el código que les corre en su máquina y lo hicieron así como a prueba y error, porque muchas veces ustedes dicen, ya, voy a crear un arreglo de persona y después voy a crear un arreglo de root y ustedes dicen después, no, si tengo arreglo de personas y arreglo de root, quizás sería mejor en vez de tenerlo así, tener una clase y esa clase comunicarla con esto. Entonces, ese tipo de decisiones, si ustedes hubieran planeado al principio todo, ese tipo de decisiones no les estaría costando en este momento, ¿ya? Y entonces un código que ustedes ya vienen, qué sé yo, desarrollando una semana, les deja de ser útil y es trabajo perdido durante una semana. Y hay muchas personas que dicen, no, ya lo tengo así, no lo voy a cambiar. A pesar de que yo sé que es mejor de la otra forma, voy a dejarlo así porque es como me funciona. Y eso es un error garrafal porque entonces su código va a estar como apenas nomás, va a ser como cada vez que tiene una herida, ponerle un parche curita, otra herida, otro parche curita. Entonces va a ser un código lleno de parche curita, ¿ya? Entonces no es el objetivo es que ustedes planifiquen todo desde un principio para que sea un código robusto, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Eso cosas de lo primero que vamos a estar hablando acá durante esta semana va a ser de cómo planificar el código, con un modelo del dominio, con un diagrama de clase, para que ustedes definan desde un principio
cómo va a ser la clase, cómo se va a comunicar con las otras y que ya tengan como un panorama general de cómo va a funcionar todo antes de empezar a hacer una línea de código, ¿ok? Y esto se aplica tanto a Java como a C++, como a Python, a cualquier tipo de lenguaje donde ustedes vayan a desarrollar a gran escala, deberían seguir estos pasos de los que vamos a hablar durante este curso, ¿ya? Entonces, eh, el desarrollo artesanal es ese, ponerse a escribir códigos sin pensar nada o pensando muy poco, ¿ya? Entonces, para evitar eso está el modelo del dominio, el diagrama de clase, cosas de las que vamos a hablar a futuro. Entonces, cuando hacemos código artesanal, nuestro código es muy poco confiable y muchas veces ni nosotros mismos creemos en el código. Después estamos en la reunión enseñándole el código al usuario final, al que nos pidió el sitio, y estamos cruzando los dedos, así rezándole a Dios para que funcione. Ya, y entonces vemos que el usuario empieza a poner root, empieza a poner nombre y a insertar cosas en la base de datos y nosotros con los dedos cruzados, por favor, que no se caiga el sitio, que no se caiga el sitio. Ya, generalmente cuando estamos con los dedos cruzados pidiendo que no se caiga el sitio es porque en realidad no lo hemos probado como deberíamos haberlo probado. Porque si nosotros lo planeamos bien, lo tenemos bien estructurado, le hicimos todas las pruebas exhaustivas que se deberían haber hecho, nosotros podemos estar confiados, igual siempre hay un poco de nervios a la hora de que uno le esté enseñando código a una tercera persona, ¿no? Pero igual deberíamos estar mucho más confiados si no lo hicimos de manera artesanal, ¿ok? Entonces, todas estas cosas conllevan a errores en código. Y lo que quiero que les quede claro es que estos errores de código no pasan solamente en pequeñas empresas. No es que hay pequeñas empresas que le pagan a programadores que no son tan buenos o los programadores les pagan poco y dicen, no, como me pagan poco no voy a planificar tanto, voy a hacer una cosa rápida. No, 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 no. Estas cosas le pasa incluso a empresas grandes, a empresas gigantes que pagan montones de dinero para que les desarrollen su software a gran escala y todo, ¿ok? Bueno, igual pasa en empresas que no son tan grandes. Por ejemplo, ahora el sitio este que es comisaría virtual, se dan cuenta que el sitio cuando empieza a crecer se cae y ya y no funciona. El tema es que seguro que los que programaron eso desde un inicio no tuvieron en cuenta de que la cuarentena podía extenderse a todo el país, ¿ya? Y no tuvieron eso en su planificación inicial. Yo imagino que también este sitio deben haberlo sacado así como a la súper rápido, ¿ya? Entonces, entonces, igual es comprensible que pase eso, que lo hayan sacado así como súper rápido para que funcione con una cantidad agotada de usuarios y después ir aumentando las cantidades. Pero si tienen tiempo para desarrollar, yo les recomiendo que este tipo de cosas las planifiquen con anterior. En el chat me dicen eh, que igual que el Educa, sí, igual que el Educa, exactamente. A ver, igual el Educa no es un software que se implementó acá en la UCN simplemente ocupa un software de tercero, pero sí, el Educa es terrible, yo creo que en algún momento se tendrá que migrar a otra plataforma, ¿ya? De hecho, parece que ya están en proceso de migración a otras plataformas, ¿ya? Pero sí, igual que el Educa. Es terrible el Educa. Ya. Entonces, pero lo que les quiero decir es, también, también los software tienen altísimo coste de mantención. Me faltó por decirles eso. Porque una vez que nosotros desarrollamos el código, también hay que mantenerlo durante el tiempo. ¿Ya? Entonces, a ver, a ver. Ok, entonces, eh, lo que pasa es que, a ver, nosotros desarrollamos un código y lo entregamos. Por ejemplo, el que desarrolló comisaría virtual terminó la página web y se le entregó a los carabineros para que lo ocuparan, ¿ya? Pero igual, a ver, el desarrollo lo hicieron, qué sé yo, quizás entre 5 o 6 personas, quizás más, no sé quién habrá desarrollado ese sitio, pero varias personas. Ahora, ¿qué pasa? Que una vez que ellos entregan el producto a la empresa que lo solicitó, en este caso es Carabinero, ya cuando entregan el producto, igual tiene que haber alguien que esté haciendo mantención para que los problemas que aparezcan a medida que pase el tiempo, como por ejemplo que empieza a caerse la página, cosas por el estilo, puedan ser solucionados.
Entonces, por lo general, esta mantención ya se realiza ya no por el equipo de 6 o 5 personas. El equipo de 5 o 6 personas ya entregó el software, ya entregó el producto final. Entonces ellos no tienen ahora que estar constantemente ahí pendientes del software. Igual, capaz que muchas veces las empresas pagan por el software y después pagan una cantidad mensual por mantener porque le mantengan el software funcionando, ¿ok? Que ese ya es el mantenimiento, la mantención. Ahora, lo que sucede es que, lo que sucede es que, claro, tiene un alto coste porque imagínense que ya todo está pensado. Entonces, si nosotros ahora le queremos agregar una funcionalidad y esa funcionalidad entra en conflicto con todo lo anterior, igual mantener eso y cambiar la funcionalidad es súper complejo. Igual cuando es súper grande el sistema muchas veces se cae y no sabemos ni por qué se cayó. Si se acabó la licencia de la base de datos, si no sé, si no está como filtrando un campo, qué sé yo, el root, por ejemplo, que no solamente que vino un usuario y me puso un signo de menos, o no, un signo de menos no, porque el root tiene guión. Vino un usuario y me puso un asterisco en el root, y entonces de pronto se cayó el sitio, porque el sitio no tenía en cuenta que cuando pusiera un asterisco ahí, tenía que seguir funcionando. ¿Ok? Entonces, cosas como esas hacen que después sea muy costoso mantener el sitio, porque esos errores igual después detectarlo es súper complicado. Entonces, como les decía, hay empresas súper grandes, ¿ya? Que igual tienen fallos. Por ejemplo, Starbucks, ¿ok? El software de Starbucks, yo me imagino que para desarrollarlo tiene que estar corriendo sobre servidores de alta confiabilidad, tienen que estar pagando todas las licencias, tienen que haber sido equipos de desarrolladores que les pagaron mucha plata a los equipos de desarrolladores que hicieron el software, porque necesitan algo que sea de calidad. Igual la mantención, tiene que ser una mantención seria, que tienen hartas personas ahí centradas solamente en si hay un problemita al momento estar arreglándola, porque 2 minutos de que no esté trabajando, o 2 o 10 minutos que no esté trabajando, una sucursal ya pierde plata. Entonces estas empresas grandes saben que pagar a un software es una inversión que después le va a dar rentabilidad porque no van a estar deteniendo su producción ya por algún problema de software. Ahora, si no invierten tanta plata en el software y tienen un software de menos calidad, van a tener muchas interrupciones en servicio y eso se va a traducir en pérdida. ¿Ok? Entonces, estas empresas grandes ya tienen bien incorporado. Con las empresas chicas muchas veces no pasa eso y piensan que hacer un software es muy sencillo y no le dan el peso que deberían darle a la programación, ¿ya? Y piensan que no, que desarrollar no es tan complicado, hacer una página web lo puedo hacer yo con Wix, ¿ya? Y no, a ver, en Wix uno hace una página web informativa, pero una página web seria en Wix no se hace, y mucho menos en una semana, ¿ya? Entonces eso es lo que no entienden las personas, como ahora se hace una página web en 1 o 2 días, y son páginas web bonitas porque ya vienen con template y cosas por el estilo, ellos piensan que es una cosa sencilla, y no, cuando uno está haciendo software a gran escala, no es sencillo. ¿Ok? Entonces, entonces, las empresas grandes ya saben de que esto es una inversión importante, es decir, que al desarrollo de software se le debe pagar bien porque eso va a implicar una mayor calidad y va a implicar una menor cantidad de interrupción de servicio. Pero así todo, sabiendo eso y invirtiendo harto y teniendo programadores de primera, créanme que los que programan para Starbucks y están en mantención y eso, no son cualquier persona que aprendió a programar ayer, ¿ya? Porque si aprendió a programar ayer y Starbucks nota que no le funciona, no lo van a pensar 2 veces en despedirlo, ¿entiendes? Porque son así las empresas, ¿ya? Entonces, créanme que los que están trabajando en Starbucks, por lo general, son personas que saben. Entonces, a pesar de que hay personas que saben, hay plata de por medio, hay tiempo de por medio, hay todos los recursos que ustedes se pueden imaginar para hacer una aplicación, a pesar de que eso pasa, igual en Starbucks en 2015 apareció un bug.
¿ya? Es decir, un bug quiere decir un problema en el software, ¿ok? Entonces, en 2015, debido a ese bug que apareció en Starbucks, hubo un 60% de las tiendas en Estados Unidos y Canadá, que se imaginarán que son de los mercados más grandes me atrevería a decir que Estados Unidos es el más grande. Canadá no sé, pero estoy segurísimo de que está entre los primeros también. El 60% de las tiendas de estos países fueron forzadas a cerrar por este problema que hubo en el software. ¿Ok? Y durante un momento la tienda no pudo procesar los pagos y entonces se le entregó el café gratis a muchas personas. ¿Ya? Es decir, usted va a hacer pago, pero en realidad la aplicación no se lo hace a su tarjeta y eso es pérdida para ellos. Usted es feliz porque le dieron un café gratis. Ahora imagínese si no fuera así. Imagínese si el error hubiera implicado de que le hagan un cargo extra a usted. No sé, porque al programador en vez de poner más, puso más igual a 100. ¿Ya? Entonces, ese problema que tuvo el programador le costó a usted, ahí usted sí se queja. Si le dan café gratis, no, usted es feliz y que Starbucks se ingenie. Pero si le hace un giro extra, eso sí es algo complicado, ¿no? Entonces, a ver, la moraleja de esto es, incluso las grandes empresas tienen fallos. Entonces igual hay que hacer software que puedan mantenerse en el tiempo. Es decir, que si yo encuentro un fallo, pueda solucionarlo rápido. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay que planificarlo muy bien desde un principio, incluso anteponiendo fallos futuros, ¿ya? Y probando lo más posible. De todas maneras, si quieren ver más de esta noticia, pueden ir acá a este enlace, que ahí está la noticia ya en más detalle. ¿Qué es la ingeniería de software? Bueno, la ingeniería de software, si vamos al concepto, es como el estudio de principio y metodología para el desarrollo de sistemas de software. A ver, aquí hay como más detalles de este concepto, pero básicamente lo que hace la ingeniería de software es encontrar metodología, es decir, a ver, metodologías son pasos concretos. Decir, a ver, si ustedes quieren desarrollar software robusto, la ingeniería de software lo que hace es estudiar qué pasos ustedes deben seguir para que el software, el producto final, sea un buen producto. ¿Ya? Entonces, los ingenieros de software, los que estudian esa parte de ingeniería de software, ellos ven, qué sé yo, las maneras de desarrollar que son mejores, si es mejor desarrollar primero una funcionalidad y probarla y después otra y probarla, o si es mejor desarrollar todo, probarlo todo, ya, cómo se debe, qué sé yo, planificar los tiempos, cómo se debe planificar con el usuario, cómo se debe preguntar los requerimientos en caso de que no se entienda un requerimiento, todas esas cosas. Por eso es que muchas veces los ingenieros de software parecen más como administradores que ingenieros informáticos, ¿ya? Porque, porque en realidad no están, casi nunca ven nada de programación, simplemente ven como estudian como la parte administrativa, ¿ya? Es decir, ¿qué debería hacer el programador para que su software, si sigue esos pasos, sea un buen software y perdure en el tiempo y funcione, ¿ya? Es decir, son los que definen las buenas prácticas, ¿ya? Y la ingeniería de software en realidad lo que hace es eso, estudiar las buenas prácticas para hacer un desarrollo correcto de software, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere evitar la ingeniería de software? Bueno, esto es lo que pasaba en un inicio. De hecho, pasa todavía mucho, ¿ok? Y eso es lo que quiere evitar la ingeniería de software. Ya, por ejemplo, lo que pide el usuario es esto de acá. Ya, el líder del proyecto lo que entendió es esto de acá. Ya, el diseñador del analista del sistema, como se dio cuenta de que esto no era factible, pensó que lo que le estaban diciendo era esto otro. ¿Ya? Y el programador dice, ok, esto lo voy a hacer así. Se va por lo más básico. ¿Ya? Y el consultor externo, el que le dicen, ya, dame tus mejores recomendaciones, les da como una cosa demasiado elaborada, algo como esto de acá. ¿Ok? Y la documentación del proyecto brilla por su ausencia. ¿Ya? Y una vez que llegan a producción, que van a probar, lo que tienen es esto. No tienen ni siquiera las dos cuerdas, tienen una cuerda del columpio. ¿Ya? Y el presupuesto del proyecto, cuando tienen presupuesto ahí va a ser una montaña rusa. Y soporte nulo casi.
Y en realidad lo que el usuario necesita, a pesar de lo que les lo solicitó, fue esto de acá, lo que necesitaba era esto otro. ¿Ya? Entonces la ingeniería de software lo que hace en realidad es tratar de encontrar como un diálogo común para que todos estos personajes, todas estas personas que van a interactuar con el proyecto y que van a tributar de alguna manera al producto final que se va a generar, todas estas personas estén hablando el mismo idioma, ¿ya? Y todas estas personas tengan conocimiento de lo mismo. Porque imagínense que este de acá, el programador tiene mucho conocimiento técnico, ¿ya? Pero este de acá, el usuario, no sabe nada de conocimiento técnico. Por ejemplo, cuando Carabinero pidió que le hicieran comisaría virtual, yo estoy seguro que casi ningún carabinero, quizás algunos sí, pero la mayoría de los carabineros ninguno sabe nada de programación, ¿entiendes? Entonces el programador que se reúna, qué sé yo, con carabineros, no le va a estar diciendo, no, es que yo quiero, mira, yo quiero que las personas cuando entren, guardarlas en una lista y guardar el root en un string y entonces eso en una clase. El carabinero va a decir, ¿what? ¿De qué me está hablando esta persona? ¿Ok? Entonces, la idea no es esa. La idea es, eh, la idea es que, ok, el programador se enfoque en algo simple, pero que cumpla con la funcionalidad del usuario. ¿Ok? Y claro, y que no hablen en lenguajes tan técnicos, sino que se comuniquen en un dialecto que sea como entendible para ambos, pero no tampoco como a tan alto nivel tampoco, ¿ya? Es decir, una cosa que sea entendible para ambos, pero que después pueda traducirse a código, ¿ya? Entonces la ingeniería de software lo que busca es eso. Ok. Entonces, ciclo de la vida del software. Por lo general, el software primero se hace un diagnóstico, es decir, se identifica el problema. Aquí, en esta parte, hay veces que tiene que ver el programador y otras veces no. Por ejemplo, no sé, si usted Elon Musk o es Zuckerberg, que ellos identificaron el problema y ellos mismos programaron el software. Por ejemplo, Zuckerberg dijo ya, bueno, hay quien dice que no, que la idea se la robó otra persona. Bueno, dicen no, casi es un hecho de que la robó otra persona. Pero bueno, Zuckerberg supo del problema, identificó el problema y él mismo programó. Pero por lo general eso no pasa. Por lo general, una persona identifica un problema que es en su organización, ¿ya? Por ejemplo, Starbucks dijo, hacer un, yo quiero hacer un software para las ventas, ¿ok? Porque no quiero estar con un cheque y copiando todo en papel, yo quiero hacer un software para las ventas. Entonces, las ventas de café en locales, en la identificación de ese problema, muy probablemente la hizo Starbucks, ¿ya? O algún consultor externo que ellos tenían, pero la hizo Starbucks y después le pasó el desarrollo a otra empresa, ¿ok? Es decir, los que desarrollan generalmente no hacen el diagnóstico, sino que ya reciben el problema ya identificado. También hay que evaluar la factibilidad, porque muchas veces hay personas que dicen, ya, yo quiero un software que cuando entre una persona por la tienda identifique la cara y me dé el root, y entonces con el root después yo tengo que ver el historial clínico, y si es diabético, no le brindo rosquilla, le brindo cosas sin gluten, ¿ya? Y entonces se hacen toda una fantasía de ciencia ficción en la mente, que después viene el programador y dice, espera. Si yo tengo el root de una persona, primero, yo no puedo acceder a si es diabético o no, porque eso es confidencial. Y entonces ahí ya empiezan a aparecer cosas de si es factible o no. ¿Ok? Entonces, solamente con identificar el problema no me basta. Me basta identificar el problema y ver si hay una solución asequible, algo que yo pueda implementar de verdad. ¿Ok? El análisis ya ahí ya empieza a aparecer el jefe de proyecto y cosas por el estilo. El jefe de proyecto trata de descifrar qué es lo que quiere esta persona que hizo el diagnóstico, esta persona o esta empresa que hizo el diagnóstico y evaluó las alternativas de solución. Incluso a veces cuando identifica qué es lo que quiere, igual le propone algunas alternativas de solución, entonces aquí a veces se itera entre estas dos, ¿ya? Y después que ya se tienen los requerimientos, ya se sabe qué es lo que se quiere de una manera más específica, se pasa al diseño, que ahí es lo que vamos a ver de modelo del dominio, diagrama de clases y contratos, cosas por el estilo. Eso va a ser acá en la fase de diseño. Y después implementación, fíjense todo lo que hay antes de empezar a hacer código, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de código artesanal, es que viene el desarrollador de software
escucha lo que tiene que decirle esta gente. Mira, yo quiero esto, esto y esto. Entonces escucha la identificación del problema y dice, ah, ok, te lo voy a hacer, no te preocupes. Pum, y salta para acá, para la implementación directamente. Eso es completamente artesanal. Y empiezas a hacer funciones, cosas, a hacer código a lo loco, porque él dice que sí, que en 2 semanas puede hacerlo. Ya, entonces, no, evitemos eso. Todo lleva su proceso y todo lleva su vía. Igual estas partes a veces para nosotros que nos gusta programar, bueno, no sé, a lo mejor a algunos de ustedes les gusta más otras ramas, pero por lo general a los informáticos nos gusta mucho más programar, ¿ya? Entonces el que le gusta mucho más programar está haciendo así, con los dedos ya, está contando los días para que llegue el momento de la implementación y empezar a codificar, ¿ok? Pero todo a su tiempo, para que después cuando empiece la codificación ustedes ya tengan un roadmap, es decir, un camino a seguir y sea todo más rápido y seguro, ¿ok? Y después no tengan que estar haciendo cambios a mitad del software. De todas maneras van a tener que hacer cambios, pero no tantos como si saltan hasta acá, ¿ya? Y por último se instala, es decir, se pone en producción, entiéndase, no sé, un servidor o algo por el estilo, y luego se tiene que estar manteniendo en el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de esta parte de acá. Ya hablamos un poco de esto, ya el diseño del modelo del dominio y el diagrama de clase, eso es lo que vamos a estar hablando mucho durante las siguientes clases. Vamos a estar viendo cómo se crea un modelo del dominio, cómo se crea un diagrama de clase, cómo nosotros podemos planificar un software que es a gran escala, cómo nosotros podemos hacer como una definición semiformal que entiende el usuario también, pero que me permita a mí organizar todo para cuando empiece a implementar no me ocurran errores. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar viendo acá en la parte de diseño. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito ahora de lo que es prueba y depuración. Ya una vez que tengo el código hecho, de hecho, no cuando tengo el código hecho, a medida que voy haciendo el código, mientras más vaya probando su conjunto del código, mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Las pruebas, bueno, las pruebas es el proceso mediante el cual se busca garantizar la calidad de un producto de software. ¿Ok? Estas pruebas tienen dos objetivos. Demostrar que el desarrollador y cliente, demostrarle a ellos dos que el software satisface de sus requerimientos y además descubrir defectos en el software. Es decir, cuando ustedes realizan pruebas, cuando me refiero a pruebas, es por ejemplo, si están desarrollando un sitio web, probar con usuarios ficticios qué sé yo, que si ingresan nuevos usuarios al sitio web, o que si ingresan, por ejemplo, si tienen un sitio web que es una biblioteca, que si ingresan libros, que después se busca un libro, que se elimina otro, cosas así. Es ese tipo de pruebas que ustedes hacen, ese tipo de pruebas se realizan para demostrar a uno mismo que está desarrollando y además al cliente que el software está funcionando, ¿ya? Que determinadas cosas ya van en camino. Y además para descubrir defectos. Muchas veces nosotros queremos, no sé, implementamos el método de eliminar y para saber si funciona tenemos que probarlo, ¿ok? Y ya cuando probamos decimos, ok, por lo menos para este caso funcionó. Después yo le hago caso de pruebas más exhaustivas, pero ya por lo menos para este caso funcionó. ¿Ok? Entonces, una manera de hacer pruebas es con casos de prueba. Por ejemplo, casos de prueba es, a ver, si queremos construir un programa, esto es una cosa bien simplificada, ¿no? Imagínense a gran escala, sería un programa con muchas más variables. Pero si queremos construir un programa para calcular e imprimir el promedio de edades de los estudiantes, ¿ok? Eso es lo que queremos que haga el programa. Se deben leer las edades de los estudiantes y el fin de los datos cuando la edad es -1. Entonces, aquí, si yo, imagínense que ya desarrollé ese programa, yo quiero probarlo. Entonces, yo debería utilizar casos de prueba. ¿Ok? Entonces, ahí donde yo pongo construir un programa para calcular e imprimir el promedio de edades de los estudiantes, donde yo leo las edades, yo tengo que probar con edades que sean válidas, edades que no sean válidas, edades negativas, edades que son palabras como hola, ¿ya? Y mi software tiene que seguir funcionando, ¿ok? A pesar de que yo le doy datos inválidos. Y en caso de que todos los datos sean correctos, que me dé la respuesta correcta, ¿ok? Es decir, si yo le pongo un estudiante que tiene 10 años, un estudiante que tiene 15 y otro estudiante que tiene 16, el promedio debería ser, no sé, 13, algo, creo. ¿Ya? Pero 13, 14, bueno, no sé. Pero ahí ustedes
tienen que crear casos de prueba. Muchas veces, a veces incluso los casos de prueba se crean antes de programar nada. Ya creamos los casos de prueba, después programamos y esos casos de prueba se prueban contra lo que programé. Por ejemplo, estos son ejemplos de casos de prueba. Aquí hay 3 casos de prueba. ¿Ok? El primer caso de prueba tiene un estudiante con edad 20, un otro estudiante con edad 19 y otro estudiante con edad 18. ¿Ya? Y después -1 que indica el final. ¿Ya? Y esto imprime edad promedio 19, 18, 21, edad promedio 19.5. -1, no se ingresaron edades. Porque se ingresó solamente -1. ¿Ya? Entonces, esto es súper útil porque una vez que yo haga este subprograma, yo he hecho andar el subprograma contra estos datos y muchas veces incluso se automatiza el proceso. Es decir, yo tengo esto almacenado en archivo y lo que hago es que mediante otro método yo llamo al subprograma este que implementé y lo llamo con los datos del primer caso de prueba, después lo llamo con los datos del segundo caso de prueba y así. Imagínense que tienen 100 casos de prueba. Si no funciona para determinado caso de prueba, entonces ven por qué no funcionó, lo arreglan y lo vuelven a probar contra los 100 casos de prueba. ¿Ya? De manera automática, por supuesto. Y eso se hace por lo general. Igual pueden probar así como cosas, casos bordes, así como edades con coma, edades que sean palabras, y entonces aquí que les salga un mensaje, ¿ya? Porque su software tiene que ser robusto. No puede ser que pongan hola en una edad y se caiga. Por ejemplo, en comisaría virtual, si me piden un root y yo pongo hola, si después doy enviar y en el root aparece hola, eso es un software mal implementado, ¿ya? Es un software mal implementado en realidad porque debería decirme, eso no es un root válido, ¿ok? Entonces, no digo que sea lo que pase, pero si pasara, eso es un software mal implementado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Y una vez que tengo los casos de prueba, en caso de que fallen los casos de prueba, tengo que hacer debugging. Ya es decir, me falló el caso de prueba 50. Entonces, el debugging es el ruteo. Ustedes también lo han escuchado como ruteo. Pero el debugging es como el término que más se ocupa porque ustedes saben que todo esto de programación y cosas por el estilo se trabaja mucho en lo que es inglés, ¿ya? Y entonces quizás si ustedes están leyendo alguna bibliografía por ahí, van a encontrarlo con este término. En vez de ruteo, lo que van a escuchar es debugging, ¿ya? Y debugging se refiere a lo mismo, ruteo, que es cuando yo tomo un código y voy línea por línea viendo si cada línea va haciendo lo que yo quiero, ¿ya? Igual aquí hay como una definición más formal, pero generalmente lo que yo hago es voy línea por línea y voy viendo esta línea, a ver, ya la ejecuto, ¿cuánto vale esta variable? Tanto, ¿es lo que yo espero? Sí. Ah, bueno, hasta aquí el código está bien, voy a la siguiente línea. Y así. Y si hay un for, itero línea por línea, ¿ok? Y voy viendo si va haciendo lo que yo quiero. Igual, a veces cuando hacemos debugging, una práctica también que es muy común es ir imprimiendo por consola los valores intermedios que va tomando las variables. De todas maneras, parece que en Eclipse cuando nosotros debugueamos, hay una ventanita que se abre que aparecen los nombres de las variables con los valores que tienen en ese momento. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden ver en esa ventanita e ir corriendo línea por línea. En Eclipse no me acuerdo qué tecla es, pero puede ser F10, no sé, pero hay una tecla que es para ir línea por línea. ¿Ya? Y entonces ahí van viendo cómo van variando las variables y si está haciendo lo que ustedes esperan del programa. Entonces ahí ya pueden ver si no está haciendo lo que esperan, ya pueden ver dónde es que ocurre el problema. ¿Ok? Y ese es el ruteo. Ya, otra cosa importante es la validación de los casos de entrada, de los datos de entrada, que eso es lo que yo les estaba hablando. ¿Ok? Que si yo voy a pedir un root, no me pueden poner una palabra. Si yo voy a pedir un monto, no me pueden poner una palabra. Y entonces no es que el software lo asimile, ya, sino que le diga al usuario que hay un error, pero sin que se caiga el software. Porque fíjense que si en Java ustedes convierten un string a entero y ese string, en vez de tener un número, lo que tenía era hola, eso va a detener el programa. Es decir, el Java le va a decir, ocurrió un error inesperado y eso se llama una excepción. Ocurrió una excepción, salió del programa, entonces imagínense, si es un sitio web y ocurre una excepción, lo que va a hacer es que va a salir de la aplicación web y el servidor va a parecer que está caído.
y va a estar caído porque usted en vez de poner un root puso hola, y cuando trató de convertirlo, es decir, cuando trató de quizás eliminarle los puntos, el guión y convertirle un número, ya decía hola y no pudo convertirle un número, entonces Java terminó el proceso porque ocurrió una excepción y se cayó el sitio. Eso no es lo que debería pasar, ¿ya? Lo que debería pasar es que usted debe capturar esas excepciones, ¿ya? Y ojo con esto, ¿ya? Todos los talleres de la asignatura deben validar el tema excepciones, ¿ok? Deben validar los datos de entrada. Si a usted le dicen que va a venir un root, entonces no le pueden poner otra cosa que sea un root. Es decir, de poder sí puede, pero cuando le pongan otra cosa, su código no debería cerrarse, sino que debería mostrar un mensaje que diga, el dato introducido está incorrecto, o el root introducido está incorrecto, por favor, verifíquelo, ¿ya? Y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, para hacer eso en Java está el uso y manejo de excepciones. ¿Ok? Y las excepciones, a ver, las excepciones son súper importantes a la hora de programar los tipos de errores. ¿Ya? Porque si nosotros, a ver, si nosotros leemos cualquier tipo de string y después estamos chequeando si el string es de este tipo, si es de otro, eh, nos vamos a morir ahí chequeando todas las cosas. Incluso a veces, cuando nosotros llamamos a alguna librería, ocurren excepciones porque hay un servicio caído o cosas por el estilo, y nuestro programa debe ser capaz de manejar ese tipo de excepciones. ¿Ok? Por lo tanto, Java tiene una manera de especificar eso en el código. ¿Ok? Entonces, esta manera de especificar que tiene Java se hace en tiempo de ejecución. Es decir, nosotros programamos las excepciones que queremos capturar, eso lo vamos a ver ahora, pero programamos las excepciones que queremos capturar y después en Java lo que hacemos es que cuando lo ejecuta, si ocurren excepciones, va a ejecutar el código que yo les dije. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de excepción. Si yo hago esto en Java, el programa no se va a ejecutar completamente, sino que va a llegar a esta línea de código y me va a dar un error de división. Me va a aparecer esto en la consola. Excepción en el hilo main, ¿ya? Y el tipo de excepción es este de acá. Arithmetic exception, ¿ya? Es decir, excepción aritmética. División por cero, es lo que me está diciendo Java. Es decir, esto es un error. Java se rompió el programa y si pasa eso en el código, se cae el servidor. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que evitarlo de alguna manera. Y la manera de evitar eso en Java es con el try. Si yo pongo try en Java y pongo abre corchete, cierra corchete, es decir, eso es un bloque, ¿ya? Después de la palabra try, yo pongo un bloque, ¿ok? Y entonces ahí yo pongo mi código. Si ese código se ejecuta y ocurre un error, por ejemplo, una división por cero, él va a venir, él va a dejar de ejecutarse y va a saltar al catch este de acá del final, ¿ok? Y va a decir, esta excepción que hay acá coincide con la excepción que me dio en mi código. Si coincide, entonces ejecuta las líneas de código esta de acá. Si no, sigue buscando a ver si hay otro catch donde coincide, ¿ok? Este finally se va a ejecutar siempre, ¿ya? Es decir, si el try se ejecuta completamente sin error, entonces salta el catch porque el catch solamente se ejecuta cuando ocurre algún tipo de error y después se ejecuta el finally. Ahora, si ocurrió un error y viene para el catch e identificó una excepción que corresponde a ese error, entonces se ejecuta el catch y luego se ejecuta el finally. Es decir, el finally es como unas líneas de código que yo quiero que se ejecuten siempre, ¿ya? Cuando ocurre error o no ocurre error. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el código del principio, que hay una división por cero, yo pongo try, este código, y pongo catch arithmetic exception. ¿Ok? Y aquí le pongo un nombre de variable. Y este nombre de variable lo que va a estar haciendo es capturando la excepción. La excepción es un objeto que va a estar ahí guardado. Cuando hablemos de orientación objeto van a entender lo que es un objeto. Pero bueno, en sí, la excepción esta es un objeto que está almacenado en esa variable. Y entonces fíjense, como ocurrió un error, viene para acá y dice arithmetic exception. ¿Ese fue el error que ocurrió? Sí. Recuerden que cuando divide por cero da este tipo de excepción. Ya, ocurrió ese error, entonces ejecuto este código
y me pone error division por 0 y después viene para el finally. El programa ha terminado. Si no hubiera ocurrido ningún tipo de error, es decir, yo hubiera tenido 2 entre 1, él se ejecuta normal, después como no ocurre error se salta el catch y ejecuta el programa ha terminado. Es decir, el programa terminado se ejecuta siempre. Ya chicos, entonces aquí rápido, para terminar, hay otros tipos de excepciones, es decir, por ejemplo, esta es una excepción de formato de número. Por ejemplo, cuando yo quiero convertir un string que no es un número, lo quiero convertir en un entero, eso me va a dar un error de este tipo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero encontrar errores de casteo, este es el tipo de excepción que quiero poner. ¿Ya? Y si quiero capturar, las excepciones más comunes son estas. Arithmetic exception, que es cuando divido por 0, raíz de -1, cosas así que son operaciones que no están definidas en matemáticas. No sé, logaritmo de números negativos parece que también está indefinido. ¿Ya? Todas esas cosas son arithmetic exception. ¿Ya? El number format exception es el error cuando yo estoy convirtiendo un string, no sé, a float, a entero o cosas a números y ese string en realidad tiene caracteres que no son números, tiene símbolos que no son números, por lo tanto me va a dar ese error. Index out of bound exception, ese error me lo va a dar, por ejemplo, cuando mi arreglo tenga 10 elementos y yo esté pidiendo el elemento número 11, ¿ya? Eso me va a dar un error y va a ser de este tipo, ¿ya? Illegal argument exception, eso me lo va a dar cuando yo le estoy pasando a una función, por ejemplo, la función está esperando un entero y yo le estoy pasando un float, o no, es decir, el float lo convierte en entero, pero le estoy pasando un string o cosas por el estilo. Eso me va a dar este tipo de error, illegal argument exception. Le estoy pasando argumentos ilegales a la función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, eso hay que tener cuidado, si yo pongo un tipo de excepción, ¿ya? Que no contempla el error que ocurre acá, por ejemplo, este error es de tipo arithmetic exception. Por ejemplo, ¿qué va a hacer Java? Va a ejecutar acá y va a decir, ese error, ocurrió un error, vengo para acá. ¿El error que ocurrió es de este tipo? No, no es de ese tipo, es arithmetic exception, por lo tanto, no va a entrar al catch este de ahí. Entonces, como no hay ningún catch que contemple el arithmetic exception, simplemente se va a cerrar el programa y va a arrojar el error. Y va a ser como si yo no hubiera capturado ningún error. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué pasa Profe, si yo... profe, Sí, sí. perdón que lo interrumpa. En la parte donde pone catch y pone la excepción, uno puede poner abajo, ahí está. Esa parte no la había visto. Puede poner más catch debajo. Claro, eso es lo que voy a decir ahora. Eso es lo que voy a decir ahora. Ya. Me quedan dos Ok, cositas ok. rápidas por decir. ¿Ya? Gracias. Primero, si queremos más de una excepción, como mismo bien decía usted, a ver, el tema es que muchas veces, claro, podemos tener errores numéricos, aritméticos, podemos tener n errores, ¿ya? Entonces, si tenemos errores, lo que tenemos que hacer es concatenar, es decir, poner un catch, otro catch, otro catch. Cuando poníamos los else if, es parecido. Él viene y encuentra un error acá. Ocurrió el error y viene a este catch. Este error que está capturando acá, ¿es del tipo que ocurrió? No. ¿Y este? No. ¿Y este? Sí. Ah, ya, entonces ejecuto este código. ¿Ok? Si no es ninguno de estos tres, igual, va a salir del código y va a dar un problema. ¿Ok? Entonces, pero sí, podemos poner varios catch. Y y lo último que le quiero mostrar es el tipo de error este, el tipo de error exception, que no se le pone nada delante de exception. Es decir, todos los tipos de errores van a terminar con exception. Por ejemplo, number format exception, arithmetic exception y ese tipo de cosas. Ahora, si yo pongo solamente exception sin ponerle nada delante, lo que le estoy diciendo a Java es, si no coincidió el error que dio acá, no coincidió con ninguno de los anteriores, entonces ejecuta esta línea de código, ¿ya? Este sería como el equivalente al else, ¿ok? Al else, es decir, lo que se va a ejecutar por defecto si no encuentra ningún catch anterior que cumpla con el error este de acá. Si el error fue numérico, entonces sí, entra este catch, lo ejecuta y después salta el catch este. Aquí no entraría, ¿ya? Es decir, salta todos los catch. Ahora, si no es de tipo numérico, viene acá y dice, ok, este engloba todas las excepciones, por lo tanto, voy a entrar acá, voy a ejecutarlo y después a saltar todos los demás catch. ¿Ok? Entonces, por lo general, siempre se le pone
este catch al final para que capture todos los errores. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren que capture todos los errores y muestre el mismo cartel de error para todos los errores, por ejemplo, error, ha ocurrido un error, ya, con esto les vale. Ponen solamente try, catch, exception, exception, ¿ya? Pero ahora, si ustedes quieren un error para cuando hay algo de tipo numérico, otro error para cuando ocurre algo de tipo aritmético, quieren mostrar mensajes de errores o, fíjense, este código de acá no tiene por qué solamente ser un print line, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Puede ser incluso código que yo quiero que se ejecute cuando ocurra un number format exacto, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, si ustedes quieren que ocurran diferentes cosas para diferentes tipos de errores, entonces tienen que especificar los tipos de errores acá. Si no, si ustedes quieren solamente que ocurra algo por defecto, ponen solamente el catch exception y listo. Ojo, exception deberían ponerlo siempre al final, ¿ya? Porque si lo ponen al principio, entonces él siempre va a entrar en el catch exception y se va a saltar todo lo demás, ¿ok? Es como si ponen un else antes de un if, ¿ya? El else va a ocurrir siempre, ¿ok? Entonces, esto es lo que le quería mostrar. Todos los talleres de la asignatura deben manejarse excepciones, ¿ya? Es decir, las entradas, si son correctas o no, deben manejarlas a través de excepciones. Si les piden, por ejemplo, un número, ustedes en ese número deben hacer un try, un catch para ver que el número sea un número válido, ¿ok? Y también deberían utilizar try catch para evitar que hayan divisiones por cero, si están hallando un promedio y cosas por el estilo, ¿ya? Igual a veces esos errores se pueden evitar con if, pero lo ideal es que sea con excepciones. ¿Ya, chicos? Entonces, la clase de hoy vamos a dejarla acá, ¿ok? Entonces yo de todas maneras me voy a quedar pendiente al chat a ver si hay alguna duda. La dejamos acá. Chao, chao, que esté muy bien.